Informamos sobre los conflictos relacionados con el agua y dialogamos con organizaciones sobre las diversas luchas socioambientales de la región y el país. Muy buenas tardes a todos, todas que nos escuchan el día de hoy, esta tarde de día viernes. Llegando un resfriado agosto. Me he enterado de harta gente que está pasando por resfrío, así que Pasando agosto. pasando agosto. Así que ahora más que nunca tomando harta agüita, Harta ¿cierto? agüita, sí. Harta agüita para la salud, para el bienestar, para el Jengibre. cuerpo. Jengibre, cáscara de limón y miel, diría mi Ajá. madre. Así que remedio maravilloso, infalible para esta temporada. Bueno, me presento, soy Lucas Espinosa Labra, integrante del movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y el medio ambiente. Y ya nos ha acompañado en los programas anteriores y muy feliz también de mencionar, incorporar que también aparentemente como panelista recurrente Sí, se nos suma. sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por incorporarme a esta iniciativa tan importante de Modatima y de la radio UH. Es importante que nos informemos, así es que feliz de participar. Hola, Es Lucas. un gusto, Ale. Bueno, por supuesto, partir por agradecer a quienes permiten que estemos aquí en este espacio pudiendo dar alguna información, conversando, que son, bueno, la Radio Watch en su dial 90.1, programa que también pueden escuchar a través de su página de Facebook, de YouTube, de la radio de la Universidad Austral de Chile, a la UGA, a la Unidad de Gestión Ambiental, a UH Sustentable y al Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales también de la Universidad Austral. ¿Cómo estaba la semana, Ale? ¿Qué cuentas? Movidísima la semana. Comentábamos que, bueno, la semana pasada hablábamos de la mega reforma, este mega proyecto de mal llamado de reconstrucción, más bien de retroceso, que tuvo su paso por el Tribunal Constitucional. Esta semana el tribunal escuchó los alegatos y sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, rápidamente tomó acuerdo. No ha dictado sentencia. Hay que esperar Perfecto. para conocer en detalle el contenido de la sentencia, pero sí tomó acuerdo y tenemos información concreta sobre que se acogió y que no se acogió respecto de los requerimientos de inconstitucionalidad que se habían hecho. Excelente. Ahí, bueno, una pequeña victoria quizás. Sí, pequeña, pero, o sea, no tan pequeña, e importante, muy Importante importante, muy victoria, ya importante, indagaremos sí. un poquito por qué. Quizás para quienes escuchan el día de hoy no están tan al tanto, a lo mejor no han escuchado los programas anteriores. Comentarles Escúchenlos. que este es el tercer programa de Hasta la Última Gota del año 2026. En el primero repasamos en gran profundidad lo que es la norma secundaria por la defensa de las aguas de la cuenca del río Valdivia. Y también sobre las implicancias que tiene en la protección, el cuidado de las aguas superficiales de la región, las aguas de las que bebemos, de las que nos alimentamos, Ujú, el ecosistema en el que habitamos como habitantes de esta comuna, de esta región de los ríos. sí. En el segundo episodio profundizamos ya más de lleno en lo que es la mega reforma. Y antes también de hacer una pequeña síntesis para quienes quizás estén sumando ahora, y en función de los alegatos, ¿cierto? Que tú Ujú. mencionabas recientemente que hubo en el Tribunal Constitucional. Vamos a reproducir un video, una pequeña intervención que hizo una compañera del movimiento, Manuela Arroyo, Saludos vocera. a Manuela. Saludos a Manuela y la compañera que estuvo representando a Modatima también en la instancia del Tribunal Constitucional. Ujú, Ahí ella da los fundamentos técnicos, ¿cierto?, de por ujú. qué se discute esta mega reforma. Vamos a escucharla y si no entiende mucho de lo que refiere la compañera, no se preocupe porque ya pronto vamos a indagar y vamos a traducir aquel lenguaje. Así Aquí vamos que, desmenuzando. exactamente, así que dejamos que corra el audio. 5 minutos en total. Buenos días, muchas gracias, señoría excelentísima. Comparece Manuela Arroyo Letelier, vicepresidenta de la ONG Corporación Ecofeminista Sur Territoria y vocera nacional del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima.
Su señoría, como organizaciones y movimientos socioambientales del norte a sur de todo Chile, venimos a hacer presente la inconstitucionalidad de este proyecto de ley y en particular del inciso primero del artículo 12 y del inciso octavo del artículo 13, toda vez que señalan que la anulación de una RCA constituirá un error por parte del Estado, y además en aquella parte del artículo 13 que señala que establece un procedimiento especial para el proponente de estos, cuya resolución fue anulada, estableciendo que no será necesario acreditar una falta de servicio de la administración del Estado. Señoría, consideramos que ambas normas son inconstitucionales por vulnerar los artículos 19 número 2 y 19 número 3 de la Constitución, y asimismo el artículo octavo del Acuerdo de Escazú, que ingresa a nuestro ordenamiento jurídico vía artículo quinto, inciso segundo. En particular, queremos relevar la importancia de las organizaciones socioambientales y sus ciudadanos en el proceso ambiental. De acuerdo a las cifras publicadas por la propia SOFOFA, que hizo un análisis de todos los ingresos de las causas de tribunales ambientales, la judicialización en tribunales ambientales de los proyectos que se conocen en el SEA es muy menor. Solo un 2,5 del total se judicializa, y esta judicialización no se distribuye de forma aleatoria. Los estudios de impacto ambiental, es decir, los grandes proyectos, se judicializan cerca de 8 veces más que las declaraciones de impacto ambiental. Es decir, la judicialización se concentra solo en los grandes proyectos. Pero lo importante, señoría, es que la impugnación de una RCA aprobada proviene mayoritariamente de la oposición ciudadana y comunitaria. Es decir, quienes mayoritariamente hemos presentado estas reclamaciones, quienes litigamos en tribunales ambientales, somos las organizaciones socioambientales, y es precisamente a quienes nos afecta la desigualdad que propone esta norma. En particular, el artículo 12 propone un régimen especial para los titulares de este proyecto y permite, ¿no?, que en el evento de que una RCA se anule, por un lado se establezca un régimen especial de indemnización que salta todas las etapas de responsabilidad que establece el artículo 38 de nuestra Constitución. Ellos no deben probar, si nosotros perdemos un caso, ¿no?, y queremos solicitar indemnización, debemos probar causalidad, debemos probar todas las reglas que establece el artículo 38 del régimen de responsabilidad, y eso no sucede respecto a los titulares de proyecto. En ese plano, estamos en una misma situación de igualdad en el procedimiento, pero se da un trato desigual que es preferente, ¿no?, precisamente a los titulares, ya que evita llegar a procedimientos, evita cargas probatorias, y perfectamente lo que hace, ¿no?, es darle un beneficio, generar un estatus de desigualdad respecto a los proponentes en perjuicio de las comunidades. En este sentido, ¿no?, consideramos, ¿no?, que esta norma afecta el derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que, estando en una misma posición, en una misma circunstancia, le da un régimen especial y prioritario a los proponentes. Asimismo, ¿no?, esta norma, el artículo 13 y el 12, ¿no?, afecta la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Aquí se está creando un procedimiento especial que, si bien establece y se señala, ¿no?, que busca la certeza, lo que hace finalmente es generar una norma indeterminada que establece literalmente que toda ilegalidad, que todo error constituye una falta de servicio. Esto no es así. No toda ilegalidad constituye falta de servicio. Cualquier ciudadano que quiere demandar, que quiere exigir responsabilidad ante la administración, debe probar culpabilidad, falta de racionalidad y causalidad. Y esto, evidentemente, se elimina para quienes tienen estos grandes proyectos, para quienes levantan estos estudios de impacto ambiental. En ese sentido, al generar condiciones desiguales entre las comunidades, las organizaciones sociales y los proponentes, se genera un régimen de desigualdad que no solamente afecta estas garantías constitucionales de igualdad, sino que también afecta lo que establece el artículo octavo del Acuerdo de Escazú, que ingresa a nuestro ordenamiento jurídico vía artículo quinto, inciso segundo. ¿Qué es lo que hace, no? Lo que hace es generar más trabas para la participación ambiental, generar más trabas para el acceso a la justicia, generando condiciones de desigualdad, como ya señalamos. Cabe señalar que el artículo inciso primero y el inciso octavo del artículo 13 instalan un incentivo económico estructural contrario al litigio ambiental exitoso, contrario a la participación ambiental. Y lo cierto que, tal como señala este tribunal en una sentencia reciente de rol 17.238-2025, existe un deber constitucional de protección de la naturaleza, existe un deber de un desarrollo sostenible, un deber de prevención, precaución por parte de esta jurisdicción, por parte de la Constitución, y en este sentido, el privilegiar a unos pocos, el privilegiar a las empresas, a estos grandes estudios de impacto ambiental, lo que hacen es perjudicar a las comunidades, a las organizaciones sociales y afectar el derecho a la justicia ambiental. Muchas gracias. Entonces ahí tuvimos la intervención de nuestra vocera nacional de Modatima, Manuel Arroyo. Esto fue ayer, antes de ayer. Ayer. Ayer recién.
Eh, pero un paso antes, ¿cierto? Porque para ir traduciendo lo que ocurre en el Tribunal Constitucional, ya se habló del programa anterior, como mencionamos, pero para quienes se suman, Ale, en síntesis, ¿qué es la mega reforma y qué implicancias tiene en materia medioambiental? ¿Por qué estamos hablando de esta mega reforma Mm. de gobierno desde los movimientos medioambientales y ciudadanos? Mm. Yo delante decía que está mal llamada proyecto de reconstrucción porque tiene algunos elementos que buscan la reconstrucción a propósito de las tragedias que han ocurrido los últimos meses, incendios, inundaciones, bueno, sabemos todo lo que implica el cambio climático y Así es. no solo el cambio climático, sino las causas del cambio climático y la explotación intensiva de la tierra y cómo eso se traduce en desastres ambientales, ¿cierto? Pero contrario a el nombre del Ujú. proyecto, lo hablábamos la semana pasada, tiene un montón de disposiciones que van muchísimo más allá de la construcción eh, y tiene un carácter eminentemente regresivo. Por eso nos preocupa desde el punto de Mm. vista medioambiental, además de que también fue objeto de los requerimientos de inconstitucionalidad que fueron revisados por el Tribunal Constitucional, también podemos conversar un poco sobre eso. eh, es una reforma estructural al sistema tributario nacional y un mecanismo que lo que busca, también lo plantea Manuela en su alegato, es desequilibrar aún más la balanza y profundizar aún más las injusticias y Ujú. la desigualdad que hay en el país. En materia ambiental había algunas cuestiones que eran sumamente preocupantes y por eso hablábamos de triunfos, ¿no? Ujú. Tenemos motivos para respirar un poco más tranquilas que lo que había antes o sea, lo que en definitiva se aprobó por el Congreso. Exacto. em, que era, por ejemplo, el mecanismo de indemnización a titulares de proyectos que tuvieran una RCA desfavorable, una Ujú. resolución de calificación ambiental desfavorable, o que fuera rechazada esa declaración, ese estudio de impacto ambiental. eh, con la plata Mm. del fisco de Chile. O sea, La nuestra, digamos. era un incentivo muy, muy, muy perverso. Tenemos Ujú. ejemplos similares de incentivos así de perversos que se han ido corrigiendo parcialmente a lo largo del tiempo a través de la legislación precisamente de presentar proyectos Ujú. malos eh, para ser evaluados ambientalmente, aprobados ambientalmente em, y profundizando la injusticia ambiental, dejando nuevamente el costo ambiental en los territorios, Ujú. en las comunidades, en la ciudadanía en general. El patrimonio ambiental es un patrimonio común, es colectivo, nos pertenece a todos y todas y todes los que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y por otra parte, concentrar aún más los beneficios ambientales, que son beneficios económicos Ujú. finalmente, en estos titulares de proyectos. Entonces, esa era otro tema tenía que ver con la relocalización de proyectos de Pero piscicultura. Sí, antes de pasar ahí, para ver si entendemos bien lo dale. que, digamos, lo que se proponía en un inicio con esta mega reforma. Un proyecto de inversión llegaba al territorio. Un ejemplo, pongamos, bueno, sabemos que hay una actual amenaza en el río San Pedro, a la altura de los Sí, lagos, se quiere instalar una piscicultura sí. que cuenta, de hecho, con una RCA Muy antigua. muy antigua, del 2008. Sí. Pero bueno, supongamos que eso llega hoy. Llega hoy esta empresa, este proyecto de inversión, piscicultura en la comuna de los lagos. Se da cuenta del impacto medioambiental que puede generar este proyecto de inversión, se rechaza y en ese caso, entonces, el Estado debe indemnizar a la empresa. O sea, la empresa propone y sin mover un palo, digamos,
sale para atrás porque se prueba, digamos, que ahí puede haber impactos, afecta la calidad del agua, la vida de los peces, Mm, la posibilidad de seguir habitando, ¿cierto? Como las mm, comunidades mm, que coexisten frente a ese proyecto de inversión y el Estado, o sea, nosotros y nosotras deberíamos haberle pagado a esta empresa. ujú. Eso es lo que se proponía, ¿no? Sorprendentemente, sí. Sorprendente, bastante sorprendente, ¿no? No sé si la gente se imaginará, ¿no? Que llega alguien a su casa y le dice, ¿sabe que le voy a arreglar la ventana que tiene mala? Y uno ve el proyecto y se da cuenta, pero oye, pero la ventana viene rota. ¿Verdad? Me paga. Le paga a esa persona. Es de locos. Es de Es de locos. locos y solamente se explica ideológicamente, porque lo que está detrás, acordémonos de esta idea que surgió hace un tiempo de la mal llamada permisología, ¿no? Ujú, Que comentábamos, ¿no? No es otra cosa sino el ejercicio de el Estado ujú. de su Exacto. deber constitucional de preservar la naturaleza. Eso está en la Constitución actualmente vigente. em, no es jauja, no es chip libre, o sea, efectivamente hay proyectos de inversión que generan impactos ambientales. Por eso Exacto. existe el sistema de evaluación de impacto ambiental. El Ujú, sistema de evaluación de impacto ambiental, yo cada vez que puedo lo repito, no es un sistema de aprobación de proyectos, es un ujú. sistema de evaluación de impactos. Exacto. Se evalúa el impacto y si el impacto es de tal magnitud que puede ser mitigado, reparado o compensado a través de medidas idóneas, eso es lo que establece la Ujú, ley, el proyecto se aprueba y se establecen esas medidas. claro. Pero si el proyecto genera tal magnitud de impactos que no pueden ser mitigados, Ujú, reparados o compensados adecuadamente, el proyecto se tiene que rechazar. exacto. Eso es el ejercicio natural en cualquier parte del mundo. Favorablemente en Chile, desde afuera se nos ve con muy buenos ojos porque tenemos una Ujú, institucionalidad ambiental que, al menos en el papel, es fuerte. O sea, de partida tenemos un órgano especializado en evaluación de proyectos ujú, que es diferente del órgano especializado en fiscalización, claro. ¿cierto? Em, entonces, como está esta ideología de malentender y de oponer Ujú, artificialmente, porque no es así, el desarrollo con el crecimiento económico, volvamos a repetirlo, no siempre el crecimiento económico implica desarrollo. ujú, Y el desarrollo no es solamente el crecimiento, el desarrollo para que sea sostenible, tiene que involucrar también la posibilidad de la vida, ¿sí o exactamente. no? Y los ríos no son Ujú, fuente o lugar donde desechar residuos, ujú, son lugares desde donde extraemos el agua que nos sirve para vivir. Entonces, solamente así ujú, se puede explicar esta tergiversación, mm, esta desnaturalización del sistema que implicaba este seguro que no existe en claro. ninguna otra parte del mundo para proyectos de inversión que no cumplieran estos estándares y fue declarado inconstitucional. Vamos a ver la sentencia una vez Ujú, que se dicte, pero en buena medida, posiblemente, uno, porque constituye una regresión. O sea, Chile ha suscrito tratados internacionales y Chile tiene el deber de respetar el principio de progresividad y no ujú, regresión. O sea, exacto. todo lo que hemos logrado en materia ambiental se convierte en un piso desde el cual podemos seguir avanzando, pero nunca podemos retroceder. Ujú, Esto era un retroceso y eso lo convierte en inconstitucional. Y además implica que el Estado estuviera incumpliendo derechamente su deber ujú. constitucional de garantizar un medio ambiente libre de contaminación y de preservar la naturaleza. Exacto. De hecho, algo que siempre impulsamos desde los movimientos medioambientales, ¿cierto? Es que finalmente la defensa del medio ambiente es la defensa de la vida. No es Exactamente. solamente, digamos, esta caricatura, ¿cierto? Que se nos pintó en algún momento del pajarito, la ranita, sino que es la mía, la tuya, la de quienes escuchan este programa. Necesitamos de una buena calidad de agua, de aire, de un ambiente del cual poder desarrollarnos de buena forma, saludable. Ujú, Porque sabemos que el impacto en la fauna, en la calidad del entorno, impacta en la calidad de vida. ujú, En Chile, de hecho, tenemos el ejemplo cercano de las zonas de sacrificio, por ejemplo, que están fuertemente impactadas por
proyectos de inversión que afectan la vida de las personas y tenemos casos de infancias enfermas, personas que viven o desarrollan, por ejemplo, cáncer a tempranas edades, y que se sabe que son producto de gases que emanan a los aires, Ujú. desechos que caen, se vierten en las aguas, y la idea es proteger aquello, porque también eso permite el desarrollo social, vital, incluso económico, Sí, po. pensándolo de esa forma, porque también, como lo mencionaba mi compañera Camila en los programas anteriores, estar a favor del cuidado del medio ambiente no es estar en contra del desarrollo económico. Todo lo contrario, para que Exactamente. haya un desarrollo económico, para que la gente pueda desarrollarse social y económicamente, necesitamos de un ambiente sano. Así es, así es. El ejemplo que tú das, las lamentablemente denominadas zonas de sacrificio, son ejemplos paradigmáticos de injusticia ambiental donde el Estado ha fallado precisamente en cumplir sus deberes constitucionales respecto a los derechos humanos. Y tú haces un punto que es súper importante, que lo hemos conversado varias veces, para poder ejercer nuestros derechos, todos y cada uno de ellos necesitamos un medio ambiente sano. Hace el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva sobre cambio climático. Anteriormente, tiempo atrás, había emitido otra opinión consultiva a propósito del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los estados, esta en particular es respecto de la crisis climática que estamos viviendo o la emergencia climática que estamos viviendo, y reconoce algo que la ciencia sabe y el sentido común, ¿no? Las personas sabemos hace muchísimo tiempo, para poder ejercer cualquier derecho necesitamos poder respirar, Ujú. necesitamos poder hidratarnos, necesitamos poder alimentarnos. Y eso, para que sea saludable, nos lo otorga un medio ambiente saludable. Exactamente. Em, pero bueno, afortunadamente, dentro de lo que estábamos hablando, ahora aquellos proyectos que sean evaluados como dañinos para el medio ambiente, porque también recordar de que el proyecto se evalúa, no se rechaza cualquier proyecto de inversión, se evalúa y aquellos que generan impacto, que sabemos que pueden generar impacto, al menos ya no tendremos que pagarle como chilenos y chilenas a Sí. aquellos inversionistas, ¿cierto? Y que aún se puede resguardar que aquellos proyectos que bienvenidos sean todos aquellos que no generen un impacto dañino para el medio ambiente. Y ahí hablábamos de una acepción, ¿cierto? Ese es uno Y de los cuestionamientos exacto. importantes que había. Y claro, en buena hora nos alejamos de esa distopía, de ese sinsentido Ujú. que era pagarle además al que genera un Claro, daño, no tiene ni un ni sentido. pies ni cabeza. Eh, Pero bueno, esa era la propuesta. Por eso Esa hablamos era de la que, propuesta. por eso también reafirmamos que esta mega reforma incentivaba una regresión. Y bueno, y Exactamente, también era tenía, regresiva, era regresión. y Exacto. sigue siendo, porque tenemos motivos para celebrar, porque estas aberraciones, al menos algunas de ellas el Tribunal Ujú, Constitucional les puso freno, pero otras lamentablemente siguieron su curso. La ujú, invariabilidad tributaria sufrió algunas, o sea, el requerimiento de inconstitucionalidad fue acogido parcialmente, pero se ujú, mantiene y eso también es algo inédito, no claro. existe. Invariabilidad tributaria quiere decir que la situación impositiva, la situación Ujú, de impuestos que tiene que pagar una industria se mantiene por los ujú, próximos 5, 10, 15, 20, sí, 25 años, en los casos de megaproyectos forestales, mineros, industriales. claro. em, entonces, claro, es un triunfo agridulce. Ujú, Tenemos, por supuesto, harto que celebrar y harto que reconocer también a quienes presentaron los alegatos, hicieron los requerimientos, porque era de sentido común. Otra cuestión que es una ganada, ujú, y que es una ganada porque, de nuevo, volvimos al sentido común, claro. a la razón de ser. em, Habían disposiciones que limitaban la participación ciudadana, ¿Cómo así, Ale? limitando el ejercicio de la democracia. Em, También a lo largo del tiempo hay otro mito que yo creo que es importante Ujú, aclarar y desmitificar, que
que también está detrás de esta idea de la permisología, Ujú. que es el que las tramitaciones ambientales demoran por un mal diseño institucional. Eh, Efectivamente, el derecho ambiental chileno y el derecho ambiental en general es relativamente joven respecto del derecho civil, el derecho penal, Ujú. el derecho constitucional. Entonces, el medio Mm, ambiente como bien jurídico es relativamente nuevo claro. y a través del tiempo y a través de la participación ciudadana Ujú. precisamente es que hemos ido ganando mecanismos para proteger la naturaleza. Hace 50 años atrás a nadie se le ocurría que había que proteger Ujú. la Exacto. naturaleza porque de eso dependía la vida. Mm, Todo lo contrario. Por eso mm, estamos disputando el sentido común y a mí me gusta la imagen, ¿no?, de el río como fuente de agua o el río y de vida o el río como lugar de depósito de desechos. claro. O sea, ahí está ¿Cuál es la visión que la tenemos? dicotomía Ujú. exactamente. ¿Cómo vamos a tratar aquello que nos nutre, de lo cual depende nuestra vida? Entonces, em, hay una aversión, una idea ideológicamente de nuevo respaldada por quienes ven una dicotomía entre el desarrollo y el crecimiento económico a cualquier costo en la participación ciudadana y en la llamada judicialización. Ujú. Y entonces a lo largo del tiempo, a través de distintos mecanismos, a veces se amplía y a veces se ha ido acotando la posibilidad de que la ciudadanía presente sus Ujú. requerimientos, presente sus observaciones frente a proyectos de inversión que pudieran generar Ujú. beneficios económicos para sus dueños, pero en contrapartida un costo ambiental, Ujú. un costo social súper amplio para los territorios y para quienes habitan esos Claro. territorios. Frente a esa situación, lo más natural, y es un derecho constitucional y un derecho Ujú. ganado por la ciudadanía, el poder plantearlo, Claro. ¿no? Chile tiene también dentro de sus deberes constitucionales y legales la participación ciudadana. La participación ciudadana es un pilar Ujú. fundamental del derecho ambiental chileno y de la democracia ambiental. Chile Es la ratificó el Acuerdo de Escazú exacto. hace pocos años. Es un acuerdo sumamente relevante sobre justicia ambiental y sobre democracia ambiental. Y tenemos derechos de acceso a la información, a la Ujú. participación y a la justicia ambiental. Y la idea de restringir Ujú. procesalmente, administrativamente, la posibilidad de que las personas presenten observaciones o se opongan Ujú. o presenten reclamaciones frente a proyectos de inversión que les son perjudiciales para su vida, para su salud, era una de las propuestas Mm. de esta mega reforma que, de nuevo, favorablemente el Tribunal Constitucional puso ahí un límite, porque es regresivo, Ujú. porque es contrario a la democracia ambiental y es contrario al deber que tiene el Estado de preservar la naturaleza. Uno de los mecanismos a través de los cuales el Estado cumple su deber es ampliar la participación ciudadana. Claro, limitar la propuesta, digamos, limitar la posibilidad de las personas de poder manifestarse, de poder decir, sabes que yo que he habitado toda mi vida en este territorio y he visto el bosque, el río, su cauce, su vida, frente a un proyecto de inversión que puede ser dañino directamente, poder decir, ¿no? Observar, oye, ¿sabes qué? Esta indicación, bueno, y de hecho también lo comentaba en el programa pasado, que también este proceso de observaciones sigue siendo acotado, ¿cierto? Sí. Son 30 días, por lo que comentaba la vez anterior. Son organizaciones que pueden observar ciertos puntos y después Ujú, pueden revisar las respuestas a dichos puntos. ujú. Entonces tampoco es que cualquier persona tiene un plazo indefinido para poder plantearse en contra de un proyecto, pero aún así eso entiendo que se buscaba restringir aún más. Sí, po, de hecho, o sea, precisamente no estamos ni de lejos en el escenario ideal. Algo que comentábamos la semana pasada es que
una de las grandes injusticias que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental es que cuando un titular de proyecto presenta un estudio de impacto ambiental, porque cuando es una declaración es aún más engorroso, hay que pedirlo, pero frente a un estudio de impacto ambiental, la ciudadanía tiene 30 días Ujú. para hacer observaciones ciudadanas, para enterarse del proyecto, para informarse, para socializar, para conversar, para elaborar Ujú. observaciones, presentarlas. Em, en paralelo existe la invalidación administrativa, que cumple un rol, que no cumple el rol de participación ciudadana Ujú. en el marco del SEIA, sino que cumple el rol de legalidad o de revisión de Perfecto. legalidad de Del proyecto. decisiones Ah, administrativas. perfecto. No del proyecto, de la resolución de calificación ambiental. Si una Ok. resolución de calificación ambiental tiene vicios de ilegalidad, Mm. lo que correspondería es presentar un recurso de invalidación. Respecto de la RCA, como respecto de cualquier otro acto administrativo general, ambiental o no Mm. ambiental. Lamentablemente, a través del tiempo se ha ido consolidando una jurisprudencia que equipara, porque la invalidación tiene un plazo de 2 años. Ujú. Eh, a través de la jurisprudencia se ha ido acotando, se ha interpretado que es 1 año y medio, se ha interpretado que son 6 meses, hay distintas Ujú. interpretaciones y la jurisprudencia ha variado a lo largo del tiempo, pero eh, se creó la teoría de la invalidación impropia, que es Ujú. respecto de la resolución de calificación ambiental. O sea, cuando esta invalidación general la llevamos específicamente a la resolución de calificación ambiental, Ujú. tiene los mismos 30 días que Perfecto. tiene quien hizo observaciones ciudadanas. Ujú. Y por otra parte, quien hizo, o sea, si es que la ciudadanía, la comunidad, la población se alcanzó a enterar, a entender, a informarse y a formular observaciones, y esas observaciones no son debidamente consideradas en la resolución de calificación ambiental, y eso no quiere decir que se acoja, Claro. sino Ah, que sea considerado perfecto. debidamente. Ujú. Lo que se puede impugnar es esa debida consideración. O Ujú. sea, estamos igual en una cancha Mm. sumamente acotada. Y lo que se proponía en este proyecto de ley era dejar fuera la Mm. invalidación, dejar fuera la posibilidad de que fueran personas que no participaron durante el periodo de observaciones ciudadanas, con un poco más de plazo de este tiempo acotado para hacer las observaciones, pudiera generar o presentar una Ujú. invalidación. Y es importante la invalidación, uno, porque va más allá de quienes hicieron o no hicieron observaciones; dos, va más allá del contenido de esas observaciones, va más allá Ujú. de la debida o no consideración de esas observaciones. Y también existe la posibilidad real y concreta de que en la dictación de una resolución de calificación ambiental se incurra en vicios Ujú. administrativos, en vicios jurídicos, en vicios legales que no tienen que ver con la participación ciudadana. La participación ciudadana es importante, es un pilar, Ujú. pero no es lo único. La evaluación de proyectos es una cuestión técnica, es sumamente compleja en muchos casos, y también vale la pena recordar Ujú. y desmitificar que la lenta tramitación, cuando es lenta la tramitación, no es lenta porque haya un problema en los permisos que se vayan a Ujú. otorgar o en las observaciones que plantea la ciudadanía, sino porque se presentan proyectos deficientes, y Ujú. cuando se emiten los informes de solicitud de aclaraciones, rectificaciones, ampliaciones al proyecto, los titulares tienden a solicitar más plazo, y esos plazos Ujú. son extensos, Sí. llegan a ser de 1 año o más para poder hacerse cargo de esas observaciones. Entonces, ya Mm. hay una injusticia De de base. base Exacto. en la tramitación de proyectos respecto de los Mm. titulares versus la ciudadanía. Ya hay una injusticia en cuanto a los impactos, ¿no? Ujú. Hablábamos hace un rato de la injusticia ambiental, cuando todos los Claro. costos quedan en el territorio Ujú. y todos los beneficios quedan en el que gana plata con el proyecto.
em, Que en varias ocasiones tampoco son de los territorios. que la mayoría de las veces no son de los Llegan de territorios. afuera, buscan un lugar donde invertir, generan ganancia, mientras que el impacto ambiental queda para las comunidades aledañas. Y por eso digo que es ideológico, porque la pregunta que está de trasfondo, que es súper importante, y vuelvo a la imagen del río, es, bueno, ¿cómo nos relacionamos Ujú. con la naturaleza? ¿Es Exacto. fuente de extracción infinita de recursos en un planeta que es finito? ¿Es el lugar donde depositamos la basura, los residuos, Ujú. los desechos? ¿O es aquello que nos permite vivir? Exacto. ¿Sí? Que es algo también muy contemporáneo. Las sociedades modernas cada vez se nos aleja, ¿no? Se nos ponen pantallas entre medio, Mm, cerramos las paredes y dejamos los espacios públicos, la naturaleza, y se ve como algo más lejano. mm, También desde la instancia o las agrupaciones sociales siempre se invita a la participación, al encuentro, inclusive a la fiesta, al carnaval, para hacer uso de los espacios, para que mm, también nos acerquemos o volvamos a acercarnos, porque también pasa con quizás las generaciones más nuevas, mm, están estos discursos dominantes, ¿cierto?, que hablan de que los ambientalistas estamos en contra del progreso económico, del desarrollo económico, mm, pero tengo fresco el ejemplo del caso del río San Pedro, que como nos han comentado en alguna oportunidad los compañeros, compañeras que están allá tratando de defender el río de esta piscicultura que sabemos que va a generar un impacto, ellos han cumplido todos los trámites administrativos para que esa ujú, RCA del 2008 aún pueda estar vigente. Eh, Sin embargo, que algo que también ha mencionado Andrea de la Cámara de Turismo de Valdivia, que estuvo en los dos programas anteriores, que es parte de Defendamos la Norma Secundaria, también sabemos que ese impacto va a llegar, digamos, a todo lo que es la cuenca, río abajo, del río Calle Calle, o sea, río San Pedro, Calle Calle, que es el mismo, y quienes viven del agua, quienes practican turismo, quienes andan en kayak, en sub, quienes vienen a Valdivia, quienes vivimos en Valdivia, Quienes tomamos cerveza o kombucha. la sidra, todo lo que viene gracias a la calidad del agua. Valdivia es conocida la región por la buena calidad de cerveza, ¿cierto? Exacto. Y eso es porque hay una muy buena calidad del agua. Ujú, Eh, y ahí también volvemos al punto, ¿no? Que si bien no estamos en contra del desarrollo económico, sino que también un medio ambiente sano también permite que esto ocurra. La habitabilidad, la recepción de turistas que vienen mm, a maravillarse con la naturaleza del mm, entorno. mm, Y también ahí, bueno, vuelve siempre lo de la norma secundaria para ujú, evitar que ujú. vuelvan a ocurrir desastres como ocurrió en el 2004, Sí, donde llegamos, o sea, estamos tarde aún. sí, La norma es, bueno, es reciente, está vigente está afortunadamente, vigente, pero está vigente. está en proceso judicial, si es que no Sí, mal. estamos esperando sentencia del Tribunal Ambiental. Esperamos que sea Favorable. favorable. em, y sí, pues, o sea, un medio ambiente sano n- n- es condición necesaria para que podamos ejercer los derechos. Es un disparo en los pies seguir entendiendo como si fueran contradictorios el Exacto. desarrollo con la protección del medio ambiente, de la naturaleza. Em, Incluso quienes se benefician económicamente de proyectos de inversión Ujú. también tienen que respirar, también tienen Exactamente. necesidades de tomar agua, de salud, y eso no siempre, al final del día, ¿no? Ujú. No se compra, Ujú. no se compra. Alguien se puede comprar una botella de agua o muchas botellas de agua, pero esa agua tiene un origen. Exacto. Y ese origen, aunque no se vea, aunque una esté detrás de la pantalla, como tú dices, em, Mm. tiene su nacimiento en una cuenca. Tú hablabas de la cuenca se habla mucho del San Pedro Calle Calle, porque efectivamente es el mismo río y es Ujú. la misma cuenca. A mí me gusta hablar de la Exactamente. cuenca, del Guasalafquén. Ujú. Es toda la cuenca. Y efectivamente lo que pasa aguas arriba repercute aguas abajo. Y aquí en los ríos hay una vocación no solo de turismo, que es una muy evidente muestra Ujú. de cómo el desarrollo sí es compatible, y no solamente es compatible, sino que es necesario, parte de una buena salud del Ujú. territorio, sino también de un desarrollo sostenible. Aquí a mí me gusta siempre reconocer em,
a la ciudad de Valdivia y a la región de Los Ríos, que no existía en el año 2004, cuando fue el desastre de Selco, que mató a muchos cisnes de cuello negro, pero no solo a los cisnes, que es lo Ujú. más notorio, ¿no? Sino a la cuenca Sí. completa. Em, Esta es la cuna del ambientalismo en esta época, en este siglo. Ujú. Eh, la movilización que hubo fue muy importante precisamente para la modernización de la institucionalidad ambiental, que ahí fue muy evidente Mm, que no dio el ancho, claramente. porque había un Ujú. daño ambiental y no había cómo hacerse cargo de eso, no había superintendencia del medio ambiente, no había ministerio del medio Ujú. ambiente, no había región de los ríos. Ujú. Hoy día tenemos mucho avance en ese sentido, pero falta mucho. Y precisamente el proyecto de piscicultura de salmones antártica está valiéndose de una resolución de calificación ambiental de hace 20 años, un poco Ujú. menos de 20 años. eh, eh, si ese proyecto se evaluara hoy día, de la manera como fue evaluado en su Ujú. momento, sería rechazado. Claro. Hubo muchos trámites que Mm. no ocurrieron, hubo muchos permisos que no, hubo muchos análisis que no se hicieron. Hoy día ese proyecto está siendo investigado por la Fiscalía porque hay daño patrimonial Ujú. arqueológico en contra de nuevo, todo el fisco, todo el Estado de Chile. Y eso también esperamos que, no solo esperamos, estamos haciendo todo lo Ujú. posible para que ese proyecto finalmente se retire, porque en la eventualidad, eh, ojalá en el improbable caso, ojalá nunca ocurra que se ponga en ejecución, Ujú. el daño sería irreversible. Ujú. Por eso siempre invitamos a la gente, ¿cierto?, a involucrarse, a participar, a conocer también, porque también se apela a la desinformación, Mm, a noticias falsas, al miedo, a diferentes argumentos, ¿cierto?, para que la gente se desligue o se despreocupe y se mantenga este discurso, ¿cierto?, de que los ambientalistas estamos en contra del desarrollo económico, cuando a mí me gusta decir que en realidad estamos a favor de la vida en general, de todos y de todas, porque efectivamente necesitamos de un medio ambiente sano para vivir. así Para es. volver al tema que nos convocaba el día de hoy, no sé si quedaba algo pendiente, ya hablamos de que afortunadamente, de hecho yo por eso al principio decía pequeña victoria, pero en realidad, claro, es Sí, una importante victoria, solo sí. que ha sido un año, al menos para el medio ambiente en términos gubernamentales, bastante negativo. O bueno, más que un año, un gobierno, hay que decirlo como tal, Y en falta diferentes ámbitos. tanto. Entonces es una importante Sí, victoria, quizás una de pocas, pero importante al fin y al cabo. Ya no tenemos que pagarle al maestro que viene con el vidrio roto. exacto. Podemos participar, hacernos cargo también de que si el Podemos maestro reclamar. podemos reclamar, si vemos que el maestro quiere instalar un vidrio roto en la junta de vecinos, podemos ir y hacer observaciones. Sí. Y Eh, podemos reclamar si es que finalmente lo hace igual. que perfecto, claro. No quedamos de manos cruzadas, Exacto, aceptando que el vidrio se exacto. instaló, pagamos por un vidrio roto y después tenemos que pagar de nuevo por el arreglo. No, Los pues, plazos son acotados, pero podemos hacerlo. podemos pedirle que se haga cargo. Maestro sabe que el vidrio venía roto, tiene que volver a arreglarlo usted porque así aún sigue la legislación, Ujú, afortunadamente, que ujú. estuvimos, digamos, veíamos que iba para otro lado. ¿Algo más que podamos rescatar de estas alegaciones, de alegatos que hubo a Sí, la mega reforma? la relocalización de proyectos de salmonicultura en el océano. Ya. Em, Había una propuesta de que proyectos de salmonicultura pasaran sus modificaciones, entre comillas, menores. Ahí el estándar Ujú, de que es menor, son micro relocalizaciones, también es discutible. ujú. La propuesta era que eso no pasara por evaluación ambiental. ¿Cómo así? Que una salmonicultura relocalizara Ajá, en otro lugar del océano ajá, sin evaluación ambiental. sin evaluación ambiental.
o sea, si generaba impacto, no teníamos cómo evaluarlo. Incluso dentro de áreas protegidas. Mira, ya, que es donde decimos que debemos conservar la naturaleza, Ajá. porque también, bueno, también podríamos hablar, quizás no en el programa de hoy, pero de los impactos medioambientales que tiene la salmonicultura. Súper Es una importante. especie invasora, ¿cierto? No sé Sí. si quizás todos estemos al tanto, pero el salmón no es nativo de Chile. No, De hecho, es un animal que no tiene depredador natural, por lo no. cual sabemos de casos en lo cual, por la fuga de salmones, que ocurre por diferentes motivos, depredan a las Ujú, especies aledañas ujú. y eso disminuye la posibilidad de pesca, la Ujú. disponibilidad de peces, de biodiversidad, tanto para la vía del entorno como para el alimento de las personas. Em, bueno, los antibióticos que se le Sí, ponen a po. los salmones, las heces que dejan los salmones que también impactan en los fondos marinos y en todo el mar, porque evidentemente el agua hace que todo corra. Sí, po. Entonces, lo que se proponía era que ese impacto, o bueno, esa salmonicultura que ya generaba ese impacto, se pudiera reubicar sin sin ninguna evaluación por medio. Exacto, exacto. Sobre texto de que ya hubo una evaluación, similar a lo que ocurre acá en San Pedro, ¿no? En los lagos. Ujú, Como ya alguien lo evaluó en algún momento, tiempo atrás, vamos a hacerle algunas modificaciones que, señor, son chiquititas, claro. créanme. Entonces no No es pasa, necesario reevaluar. no me lo evalúe si es una modificación poquita. Ojo que de nuevo, algo de eso ya existe. Yo no Ujú. sé si has escuchado hablar de las consultas de pertinencia, No puntualmente. ¿no? Es una mala costumbre que se institucionalizó Ujú, en una modificación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, eh, que hacían los titulares de proyectos cuando ya tenían una resolución de calificación ujú. ambiental, presentaban una carta, le mandaban una carta al CEA, Desde el proyecto, digamos, desde el los titular del titulares. proyecto: Perfecto. hola CEA, ¿sabe qué? Yo tengo un proyecto que ya fue evaluado y le voy a hacer unas modificaciones, pero que son Mm, pequeñitas. Créanme que son pequeñitas. Y me lo tiene que creer porque el CEA no lo va a ir a no lo fiscalizar, revisa. claro. No va a ir a ver que efectivamente. ¿Cierto que no me tengo que evaluar de nuevo? Mm, Y el SEA, la respuesta habitual es, bueno, yo voy a creer en lo que usted me está diciendo y bajo los parámetros que usted me está diciendo, no se evalúe, ujú. no es necesario que se evalúe. Eso es lo que ya está. Eso es lo que ya está. ¿Y cómo podía, por qué era peor? ¿Qué era lo que? Porque esto es particular en Ujú, la piscicultura y porque habla específicamente de la relocalización. Y perfecto. muchas veces la relocalización ocurre Ujú, porque dentro de los proyectos de piscicultura tienen que tener concesiones acuícolas. ujú, Y esas concesiones, hay todo un problema también porque hay muchas que se han ido otorgando dentro de áreas protegidas. Entonces, un mecanismo de modificación mm. eh, subterránea es la relocalización. Y también es relevante el mantener estas evaluaciones porque, como recién comentabas, la legislación ambiental es reciente y va cambiando. Va Como cambiando. mencionabas, el 2008, que uno puede decir más, menos tiempo, depende de la perspectiva, con esta RCA de Salmón en la Antártica y Río San Pedro hacia arriba, en aquel momento fue aprobada, pero entiendo que bajo los prismas actuales, No, pero no tiene por dónde no haber cumple. sido validada. Ese proyecto, como fue presentado en el 2008, esa RCA, Ujú. eh, no pasa ningún estándar hoy día. Y eso puede pasar de aquí en adelante. Entonces, la salmonicultura, la piscicultura, que en su momento quizás fue aprobada, si después, bueno, sobre todo en áreas protegidas, Mm, si queremos apelar a conservar y a cuidar el medio ambiente por todo lo que ya hemos dicho, entonces al menos debería ser reevaluada para ver que efectivamente se cumplan los estándares y ujú. si los cumple, perfecto, que pueda continuar su inversión, que se genere empleo, todo lo que podamos creer que se genera, pero con un resguardo, ¿no? Con política de cuidado medioambiental, protección medioambiental mínimo. Eh, Es que por eso
es importante recalcar que el sistema de evaluación de impactos ambientales evalúa impactos y aprueba proyectos cuando esos impactos son de tal magnitud que sí pueden ser mitigados, reparados o compensados. Si no, no. Algo importante que relevar es que la cantidad de empleos que puede producir un proyecto como una piscicultura es muy inferior a la cantidad de empleos que otorga el agua, el río, en su estado saludable. Y otra cosa que es importante es que estamos habitando una crisis climática y que uno de los deberes del Estado, de los compromisos que ha adquirido internacionalmente, no solo Chile, sino que la gran mayoría de los países, es la acción climática justa, y eso implica no quedarse de brazos cruzados mientras todo esto ocurre. Los ecosistemas son dinámicos, el cambio climático estamos viendo que cada vez genera impactos con mayor intensidad y por lo tanto cada vez es más importante resguardar los ecosistemas porque, como reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como la ciencia ya sabe hace muchísimo tiempo, de la salud de los ecosistemas depende la salud de las personas. Así es. Para un próximo programa podríamos dejar quizás los mitos del empleo de estas Mira, empresas. importante, porque junto con los impactos de la piscicultura. Exactamente. Para cerrar el programa, agradecer a quienes nos escuchan. Ale, un gusto haber compartido el día de hoy contigo el programa. Encantada. Soñamos que íbamos a poder hablar también de otro tema, de la ley SBAP, pero nos va a quedar ahí en el tintero. Sí. Algo más de lo que podemos ir conversando, temas contingentes hay siempre. Agradecer a la radio de la Universidad Austral que nos acoge el día de hoy, 90.1. A la Unidad de Gestión Ambiental, a UH Sustentable y al Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales que nos permiten estar aquí el día de hoy. Y no dejar de enviar un saludo también a Andrea de la Cámara de Turismo Valdivia, quien también ha acompañado los primeros 2 programas, quien ha impulsado también este foco de la vinculación del cuidado del medio ambiente con el desarrollo local, que sabemos que también están en un momento álgido, Sí. y lo comento a modo personal, respecto al espacio que ellos utilizan. Así que espero que eso se resuelva de buena forma porque han llevado a cabo un trabajo relevante en posicionar esta vinculación. Sí. El cuidado del medio ambiente con el desarrollo local van de la mano, no son Sí. cosas separadas. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. La Última Gota, el programa del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Modatima de la región de Los Ríos, se despide. Somos la gota que resiste, lucha y se fortalece, porque protegemos a la naturaleza hasta la última gota.